Bueno, planteo de emergencia carcelaria es la que hace el gremio. Veremos qué pasa, cuál es la reacción de las autoridades en las próximas horas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Empezó la primavera. Es una estación del año deseada por muchos, pero a la gente que sufre las alergias mucho no le gusta. La primavera empieza a sufrir de todo tipo de congestionamientos. Y a propósito de eso es que vamos a conversar a partir de este momento con la doctora Selva Ale, especialista en alergias de la Universidad de la República. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, hola Maggie, hola Alfredo, ¿cómo están? Bien, bien, estar bien. por acá. Bueno, ¿por qué la primavera es el momento de mayor preocupación para los alérgicos? Por varias cosas, la principal, la polinización de las plantas, o sea, árboles, malezas, pastos polinizan en primavera. En segunda, polinización en otoño también, pero en primavera es cuando la cantidad de polen en el ambiente es más alta. Y además, bueno, uno en primavera sale, empieza a tener contacto con la naturaleza. Hay otros elementos, insectos, otros factores, cambios de clima, viento, otros factores que al alérgico también lo problematizan. O sea, no solo los factores propiamente alérgicos, los pólenes, sino también el viento primaveral, el contacto con la naturaleza puede ocasionar problemas en alérgicos y no alérgicos, pero sobre todo en alérgicos. Doctora, ¿qué es lo más frecuente para las personas en esta época del año? ¿Alergias de qué tipo? ¿Qué síntomas? Capaz que no soy alérgico, pero en primavera siempre siento algo distinto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los síntomas más comunes son síntomas respiratorios, sobre todo respiratorios altos. Pueden producirse problemas cutáneos también, pero sobre todo son respiratorios altos. Estornudos, nariz tapada, nariz congestionada, salida de líquido de la nariz, rinorrea, ojos llorosos, lagrimeo, picazón ocular y eventualmente síntomas respiratorios bajos, problemas fundamentalmente de tipo asmático, falta de aire, chillido en el pecho, tos, disfonía, o sea, trastornos de la garganta, picazón en la garganta, cambio de voz. Esas cosas son las cosas más comunes en primavera y son además la patología alérgica más común en general. ¿Y con qué lo combatimos todo esto? Bien, en primer lugar habría que evitar el contacto con el factor causal, con el alergeno. En este caso, sobre todo son los pólenes. Es conveniente que el individuo sepa qué factores, qué condiciones desencadenan un empuje, y específicamente si pudiera saber cuáles son los pólenes a los cuales él es alérgico, sería muy bueno para evitar el contacto. Hay gente que es alérgica al polen de plátanos, al polen de álamos, al polen de pino, al polen de acacia, entonces, al polen de césped, y de acuerdo al tipo de alergia serán los síntomas y lo que hay que evitar. Además de evitar el contacto con pólenes en lo posible, se puede tomar medidas, digamos, terapéuticas y otras medidas de prevención. Dentro de otras medidas de prevención, lo fundamental es el uso de tapaboca. Cuando hay una carga de polen importante y mucho viento, bueno, volvemos un poquito al uso del tapaboca en el cual nos acostumbramos en la pandemia. El uso de lentes, fundamentalmente lentes protectores, lentes de tipo envolvente, para impedir el contacto de los pólenes con los ojos, con la nariz y la boca. Eso es en cuanto a medidas generales. Generalidades, ahí está. Exacto. No específicas, por ejemplo, para asmáticos. Exacto, medidas generales. Para los asmáticos también el uso del tapaboca cubriendo boca y nariz en los momentos más problemáticos también protege, por supuesto, porque protege la inhalación del polen. Otras medidas, bueno, las medidas terapéuticas, fundamentalmente en base a lo que las personas llaman antialérgicos, que son los antihistamínicos. Los antihistamínicos pueden calmar los síntomas de congestión, los síntomas de rinitis, es decir, de inflamación nasal, de estornudo, pueden calmar la tos cuando es de origen alérgico, pueden contribuir a disminuir los síntomas. Por lo que se recomienda el uso de antihistamínicos, sobre todo los llamados de segunda generación, es decir, los que no ocasionan sueño. Y es conveniente empezar a usarlos un poquito antes de que empiece justamente el mayor problema que estamos viendo allí. Antes de septiembre seguro. Exacto. Si Montevideo no tuviera tantos plátanos, los alergistas tendrían menos consultas seguramente, ¿o no? Bueno, Montevideo
tiene muchos plátanos, lo cual no es la única ciudad con muchos plátanos. También en París, en Barcelona, en todas esas ciudades también hay muchos plátanos. Nosotros los traemos de ellos. Bien, los plátanos son un árbol muy noble. Y es el pulmón de las ciudades. O sea, inhalan los tóxicos, la polución y devuelven oxígeno. Por lo tanto, también tienen a no quejarse de los plátanos. Sus elementos buenos. A bancarse la pelusa. Pero el problema es que tienen sobre todo esa pelusa, más allá del polen, esa pelusa que es en realidad el elemento que transporta el fruto. Entonces, esa pelusa que no es el polen y que es altamente irritante, a los alérgicos les produce síntomas importantes. Y a los no alérgicos también, porque en realidad no se trata del polen, son pelusas irritantes, son espículas que irritan el aparato digestivo y los ojos y que pueden causar daño ocular, por ejemplo. Selva, ¿y qué pasa? El otro día me pasó justo, no tengo plátanos en la puerta de mi casa, pero sí en el entorno, entonces con el viento que hay demás, en el fondo me cayeron y había ropa colgada. Llena de pelusas la ropa. ¿Qué pasa cuando hay contacto con la piel? ¿En qué medida nos puede llegar a generar irritaciones, por ejemplo? Bien, el contacto con la piel la sacudida también puede ocasionar picazón, eventualmente puede ocasionar alguna roncha, pero fundamentalmente el problema mayor de la pelusa del plátano, es decir, de la infrutescencia de esa pelusa almacenada en la ropa es que, bueno, como es muy pegajosa además, justamente va a mantener el alergeno, o sea, la sustancia, va a mantener el irritante en la casa. No conviene secar la ropa al medio ambiente cuando sabemos que hay plátano cerca. No, pasa que a veces no queda otra, es el único lugar donde colgar la ropa, ¿no? Pero te iba a decir justamente que, al revés, que cuando uno sabe que se cargó realmente de esas partículas y también de polen, es a veces conveniente lavar la ropa o lavar el cabello, si es posible, al llegar a la casa. Para no continuar en contacto con el agente durante el sueño, durante el resto del día. Doctor, ¿y por qué a algunas personas que no son alérgicas les afecta más que a otras, por ejemplo, la pelusa del plátano? ¿Es un tema de predisposición genética? ¿Por qué pasa eso? Los alérgicos son más predispuestos. Porque además de tener una alergia, que es una hipersensibilidad, una respuesta específica del sistema inmune, los alérgicos son hiperreactivos. O sea, van a reaccionar más a factores inespecíficos, como por ejemplo el cambio de temperatura. La gente suele decir, soy alérgica al cambio de temperatura. Eso no existe. No hay alergia al cambio de temperatura. Pero sí el cambio de temperatura, o el calor excesivo, o el viento, va a producir en el alérgico una reacción adversa. Lo mismo puede ser un olor fuerte, o un inhalante como el humo de tabaco, o los aerosoles ambientales, los sprays ambientales. Todas esas cosas en el alérgico van a producir hiperreactividad. Entonces pueden producir estornudos, pueden producir rinorrea, pueden producir un ataque de asma. Claro. Y son factores no alérgicos. ¿Y las alergias? O sea, esos son más susceptibles. Y además hay individuos que, bueno, son más sensibles, más susceptibles que otros. ¿Qué pasa con las alergias que no se consideran o que son maltratadas, no? No llevan una prescripción médica, las dejo pasar, no les presto atención. ¿Cuál es la consecuencia grave que puede tener? Las alergias en general son muy problemáticas por varios motivos. Primero porque están aumentando. Y están aumentando mucho. Más o menos sabemos que un 33% de la población tiene algún tipo de alergia. ¿En el mundo o acá en Uruguay habla? En todo el mundo. Y Uruguay somos muy alérgicos. ¿Y hay explicaciones a eso, Selva? ¿Cómo? ¿Hay un porqué? Sí, hay un porqué, por los cambios que estamos haciendo en el medio ambiente. Los cambios que estamos haciendo en el medio ambiente, fundamentalmente la forma de vida, la forma en que vivimos, en que nos alimentamos. Todas esas cosas están cambiando nuestra epigenética, digamos. Más allá de lo que es genético, acá hay una combinación de lo genético y lo ambiental. Entonces, hay cada vez más alergias en adultos y en niños. Y, por ejemplo, hay más pólenes en el ambiente que hace 10, 20, 30 o 40 años.
por la misma razón que nos pasa a nosotros. Las plantas tienen que subsistir y el medio ambiente está cambiando. Por lo tanto, es difícil subsistir para ellas. ¿Cómo se defienden? Produciendo más polen, más cantidad y durante más tiempo. Perdón, y nos había quedado pendiente esas alergias maltratadas en que pueden derivar. Por un lado eso. Por otro lado, las alergias son crónicas. En general, es decir, es una reacción del sistema inmune, es crónico. Más o menos van con la vida del individuo. En tercer lugar, afectan varios órganos. El que tiene asma también tiene rinitis y muchas veces problemas cutáneos. Por lo tanto, el tratamiento de una alergia es completo. Claro. Es comprensivo, digamos. Es abarcativo. Tiene que tomar en cuenta lo que el individuo es alérgico y tratar de evitarlo. Y por otro lado, disminuir los síntomas. Hay un tercer tipo de tratamiento que lo que intenta es bajar la cantidad de alergia, o sea, hacer que el individuo alérgico, si bien no pierde la condición de alérgico, ya no reacciona más. Y eso se llama inmunoterapia. Que de alguna manera puede permitir que el individuo esté viviendo en su ambiente, en contacto con los alergenos y no reaccione, o reaccione mucho menos. Por lo tanto, podés adaptar el tratamiento al tipo de problema que presente el individuo especial. Doctor, usted dice, hay más consultas, hay más alergia en el Uruguay producto de cambio climático. Ahora, ¿también aumentan la gravedad de los casos? Sí. ¿Ah, también? Sí, están aumentando el número y la gravedad. Y el cambio climático es uno solo de los factores. Nosotros cambiamos el estilo de vida porque nuestros alimentos están ultraprocesados, estamos en contacto con una cantidad de irritantes medioambientales, aerosoles, fragancias en los shopping, una cantidad de... el papel higiénico, las toallas de niños de higiene infantil tienen una cantidad de alergenos. Los alimentos incluso. Los alimentos, o sea que nosotros estamos cambiando todo. No es solo el cambio climático y eso se paga de esta manera. Bien, y la última muy brevemente, doctora. ¿Han habido complicaciones por casos de automedicación? Porque es relativamente sencillo comprarse un antialérgico. ¿Hay casos de complicaciones? Sí. Los antihistamínicos, los llamados antialérgicos, son bastante seguros, afortunadamente. Pero existen antihistamínicos que son los llamados de primera generación o antialérgicos, no vamos a dar nombres comerciales, pero que dan sueño. ¿Uno que empieza con L? ¿O no? Ese no. No específicamente con L. Porque ese es el más frecuente entre los uruguayos, no da sueño, afortunadamente. ¿Ese qué? No da sueño, porque es del grupo, digamos, más moderno. Pero la gente toma más antihistamínicos que sí dan sueño y que en realidad están prohibidos esos antihistamínicos, por ejemplo, en las personas que manejan vehículos o herramientas peligrosas. Y bueno, uno toma 1 o 2 comprimidos y sale a manejar un auto o a manejar un vehículo, una máquina, y puede tener problemas. Por ejemplo, accidentes aéreos. Entonces, hace mucho tiempo se prohibieron ese tipo de antialérgicos porque eran la causa más común de accidentes aéreos en el mundo. ¿En serio? Los pilotos que tomaban ese tipo de antialérgicos, que son muy comunes, esa automedicación común. Estamos hablando de pilotos de avión. Bueno, doctora Selva Ale, nos quedan varias preguntas, pero bueno, tenemos una primavera larga, así que seguramente podemos volver a consultarla. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar acá.